Cuando todo se derrumba, cuando todo se acaba, cuando todo parece que no tiene sentido, ¿dónde está tu fe? Hoy, en Decide Vivir Feliz, hablaremos de la fe en tiempos de crisis. Conmigo, nuevamente, el pastor David Hermosillo. Comenzamos. Bienvenidos a tu programa Decide Vivir Feliz. Hoy quiero iniciar este programa con una pregunta, querido amigo. Una pregunta importante que tengas muy presente en tu mente hoy. ¿De verdad podemos confiar en algo más grande que nosotros? ¡Wow! ¿Qué respuesta tienes para ello? ¿Hay algo más grande que tú, que yo, que un ser humano en el cual podemos confiar? Bueno, no le cambies, continúa con nosotros, no te vayas, espérate. Si tienes una pregunta, una duda, comunícate al 826-161-2213. Estás en el programa Decide Vivir Feliz. Soy tu amigo Jaime Armas, acompañado del licenciado en Teología, David Hermosillo, el cual nos ayudará a dar respuesta a esta pregunta con la que estamos introduciendo este programa. Porque cuando todo parece acabado, cuando todo parece que no tiene sentido, ¿en dónde está puesta nuestra confianza, nuestra fe? Doctor y licenciado en teología, porque estamos hablando de un tema importante. En la Biblia se menciona los doctores de la ley, en el cual ellos conocían la Biblia al derecho y al revés. Usted ha estudiado una licenciatura en teología, en el cual, en su experiencia que ha llevado, pues conoce también la Biblia, ¿verdad? Y ya lo tuvimos en un episodio anterior, en el cual nos explicaba la importancia de la oración, cómo orar, cómo responde a las oraciones, y un testimonio maravilloso que compartió con nosotros en su vida personal de cómo Dios lo trajo a ser un teólogo. Sí, un teólogo. Y bueno, le doy la bienvenida hoy aquí a estar acompañándonos una vez más. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme de nuevo aquí, viendo otro tema fundamental para la vida, no solo cristiana, sino para la vida, que es la fe. Entonces, muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarles. Queremos hoy hablar y sobreabundar un poco más acerca de esto. La vez pasada que te tuvimos en el episodio anterior, nos comentabas cómo cambió tu vida. Una oración marca todo. Y decides estudiar teología. ¿En dónde estabas cuando tomaste esa decisión? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde eres originario? Yo soy de Chihuahua. Okay. De ahí es mi familia, pero como soy hijo de un ministro, así que viví en todos lados, estuvimos brincando de aquí para allá. Ahí justo en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el momento donde estaba más fuerte la violencia en Juárez, ahí fue donde el Señor me llamó a ser ministro. Y a partir de ahí, pues me vine a estudiar a Montemorelos y he permanecido también brincando un poquito de aquí a allá, hasta que actualmente estamos sirviendo en un hospital como capellán. Estás como capellán, entonces, ¿por cuántos años ya desempeñando esta carrera de teología? 9 años como pastor de iglesia y 3 años como capellán de hospital. Como capitán de hospital, perdón. ¿Cuántas experiencias me imagino que has de tener? Sí. Porque, bueno, dirigir a una iglesia es también, pues por eso llamé hace rato, quizás para algunos de nuestros amigos les ha de haber parecido un poquito extraño que le dijera doctor, ¿sí? Sin embargo, es un médico espiritual de las almas. De las almas, porque nos lleva y nos conduce para que encontremos al médico de médicos, que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces lleva ese proceso. Usé ese término, hago la aclaración, amigos, para que por ahí no tengamos esa confusión, ¿verdad? Con la palabra doctor. Sin embargo, hoy estás en un hospital en el cual, sin duda alguna, has presentado experiencias grandes de personas que posiblemente
han perdido la vida? O no sé si te toca vivir. Sí, me ha tocado acompañarlas en los últimos instantes y me ha tocado ver ese último aliento que nunca me había visto yo en mi vida. Wow. Es algo difícil. Me ha tocado estar también en ese momento cuando la persona deja de respirar y volteas a ver a su familiar. ¿Y qué le dices en ese momento, no? O sea, ¿qué palabras le puedes dar? Porque te quedas así. Entonces, pues sí, tú fuiste porque vas a orar con ellos. Y ya vimos y hablamos mucho de la oración en el episodio anterior. Pero ahora, cuando eso sucede, cuando todo se derrumba, ¿la fe es un refugio o es una ilusión? Buena pregunta, porque a la hora de vivirlo, es muy fácil hablar de fe en los momentos en los que las cosas van saliendo bien. Pero en el momento en que pierdes a un padre, a un hijo, a un ser querido, que oraste para que el Señor lo sanara, que pediste al Señor un milagro y no llegó, y confiar en que es lo mejor para ti, en que Dios tiene mejores planes que los nuestros, ahí es donde la fe es puesta a prueba y es refinada como si pasaba por el fuego. Pasa algo muy interesante, casi todos los que se les dice que ya no hay solución médica, desarrollan fe instantánea, le digo yo, que es como que se enciende esa velita. Sí, de repente, ay, pues si no, el médico ya no pudo, el remedio de la abuela ya no pudo, ya no funcionó, mi cuerpo ya no pudo, entonces ahora sí todos dicen, tráiganme un capellán. Hay gente que no te acepta las oraciones, que uno llega y le dice, ¿puedo orar por usted? No, gracias. Cuando les dicen, ¿sabe qué? No tiene solución. Que venga, fulano. Que venga. Y me pasó varias veces que la misma gente que me decía que no, después pidió que fuera a orar por ellos. Wow. Entonces ahí se enciende la fe, pero es más por una necesidad humana que tenemos todos al enfrentar la realidad de la muerte. Ojalá que no tuviéramos que llegar hasta ese momento para encender nuestra fe. Pero casi todos ahí en ese momento la fe se da cuenta uno que no es solamente palabras bonitas. Se convierte en un ancla en medio de una tormenta. Se convierte en lo único que hace que gente que está en el momento más doloroso de su vida pueda controlarse, pueda sobrevivir al dolor, pueda sobreponerse al sufrimiento. Entonces ahí la fe es en el hospital, la fe se desarrolla, crece y se perfecciona. Ahí. Sí. Ahí es donde pulimos bien toda esa parte, ¿no? Ahora, David, has mencionado algo importante, ¿no? La gente llama, busca un capellán, como lo que tú estás desempeñando hoy, cuando aparentemente, humanamente, todo está perdido. Así es. Cuando aparentemente, humanamente, todo está perdido. Déjame decirte, lo sabes muy bien, yo creo que no necesito yo decirlo, pero las estadísticas nos dicen que vivimos en un mundo donde la incertidumbre es parte del día a día. Sí. En eso es lo que nos rodea a todo momento. Ahora, es por eso que en el programa de hoy, en el episodio de hoy, quiero que seamos sinceros con nuestra audiencia y hacer esas preguntas directas sobre la fe en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Amigos, porque no quiero que vayamos con esos rodeos, dando la vuelta. No. Estamos en un mundo lleno de pecado, un mundo de incertidumbre, como le dije hace un momento, un mundo que cada día va de pique. De dolor. Va bajando. Sin embargo, un mundo que se está olvidando que hay un ser creador que está con sus manos ahí para sostenernos, pero que ya no queremos depender de él. Ya no queremos tomarlo de él. Entonces, cuando esto sucede, ¿cómo nosotros podemos tener esa fe en lo que no veo? Porque todo lo que es tangible me ha fallado. Sí. ¿Cómo tener esa fe? ¿Cómo tener esa fe? Porque como bien dices, todos tenemos fe en algo. O sea, la gente tiene mucha fe en los médicos porque les dice, tomes esta pastilla. Ni siquiera puedes pronunciar qué es. ¿Qué es? Sí. Y si te la tomas a las 8 y hasta ponemos alarmas. O sea, tanta es nuestra que no se pase el nuestra tiempo. Fe. Que si él me dijo que cada 8 horas y yo confío, no sé de qué tenga esa pastilla, pero confío plenamente en él.
tenemos mucha fe en el dinero también. O sea, Ujú. si yo tengo dinero ando tranquilo, si yo me falta el dinero me desespero. Entonces siempre estamos poniendo la fe en algo. Como bien dices, vivimos en un mundo de tanta incertidumbre, la vida es tan frágil que en cualquier momento sabemos que se puede perder, pero no nos cae el 20. Simplemente andamos poniendo nuestra fe en diferentes lugares. ¿Cómo fijar la fe en Dios? ¿Cómo moverla? Porque no se trata de crearla, sino de trasladarla de donde la tenemos puesta. O sea, todos estamos confiando en algo. Tú confías en tus padres, en tu esposa, en tus amigos. Hay alguien que le tienes tanta confianza que dijiste cosas que te pueden herir Ujú. o que te pueden poner en problemas, pero le tienes la confianza en confianza eso. de ser vulnerable hacia esas personas. Lo que pasa es que nuestro orden de fe está invertido. Primero, casi siempre ponemos la fe en nosotros mismos. Y lo voy a poner en el ejemplo de una tosecita, ¿no? Te empieza la tos y empiezas ahí. Y primero dices, yo salgo. Nomás ahorita se me quita. O sea, yo confío en que se me va a quitar. No se te quita. ¿Dónde pones tu fe? Oye, viejito, un remedio. No, pues que un tecito con limón y esto. No se te quita. Pones la fe en el médico, en la pastilla. No se quita. Bueno, en un especialista, en alguien que se encargue de los pulmones. Un neumólogo. No se te quita. Y entonces dices, bueno, la última opción que tengo, la última carta es Dios. ¿Qué hubiera pasado si empezáramos con Dios? Sí. Desde que tenemos esa tosecita, dijéramos, Señor, me está dando tos. No sé si confío más en ti que en mí. Entonces, ahí te encargo, ahí te dejo mis necesidades. Claro, eso no es garantía, como veíamos en el capítulo de la oración, que Dios nos va a dar lo que queremos. Ujú. Pero es garantía de que mi vida está segura en sus manos. Y tenemos un caso bíblico muy fuerte. Job. Oh. Job es el caso de la fe por excelencia y le fue como en feria, pero tiene un proceso de crecimiento de fe. Tanto que al final de su libro, al final de su experiencia, él puede decir, yo decía cosas que no entendía, mejor yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Entonces eso yo creo que ahí es el principio de la fe en Dios. Empezar a decirle, Señor, yo quiero confiar más en ti que en mí. En mí. Entonces, si tú me dices algo que es verde, aunque yo lo vea rojo, voy a confiar que tú me dijiste que es Que verde. es verde. Sí, entonces quiero desarrollar esa confianza plena en algo, porque ahora dudamos de todo, pero quiero confiar en Dios. Entonces empezamos, como decíamos en el capítulo de oración, pidiéndole a Dios que nos dé fe, porque la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Ujú. Ahora, es cierto, bien lo mencionabas y lo confirmabas, ¿no? La gente hoy en día confía en algo, se toma en algo. Yo me acuerdo que a veces nos decía, me duele la cabeza, tómate X pastilla, se te va a quitar. Sí. A veces la pastilla no era ni para eso, pero como confiabas en que... pero confiaba. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien. Pero ni era para el dolor de cabeza y se te quitó. O sea, la confianza en dónde la tenemos puesta. Ahora, en la historia de la vida, de las personas y todo lo que hemos hablado, la fe ha sostenido a muchos, ya no los mencionaste, Job, y hay ejemplos en la Biblia, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué es que muchas personas, cuando están en esa crisis, cuando están en ese dolor, como lo mencionas hace un momento, cuando ya no pudo X doctor, cuando no pudo esto, entonces, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia, o voy a ir a misa, o voy a ir aquí, para que oren por mí. Le voy a pedir al Padre que ore por mí, le voy a pedir a mi tío, a mi hermana, que él tiene grupos de oración para que me meta en oración. Pero ese problema te llevó a acercarte a Dios. Pero en otras ocasiones te lleva o lleva a las personas a que se alejen de Él. ¿Por qué sucede eso? Bueno, decía... En eso de pedir oraciones tenemos el caso del faraón ahí en Éxodo, cuando viene Moisés y le manda las plagas, él dice, oren por mí, oren por mí. El hecho de que otros oren es bueno, es importante, hay un componente de intercesión, pero ¿y por qué no oras tú? O sea, muchas veces decimos, oren por mí, yo no oro.
Y eso suena muy extraño, Raro, ¿no? ¿no? Sí, como confío en tu fe, no en la mía. Yo me tomo de la fe de los demás, de la fe del padre, la fe del cura, del ministro, del pastor. A mí mismo me han dicho, pastor, mis hijos, usted. Digo, hermana, son sus hijos, vaya al padre y muéstreselos. Pero ahí viene el componente de porque algunos pierden la fe en las crisis y otros desarrollan la fe en las crisis. Y es que la fe es algo más grande que creer en Dios. O sea, la palabra fe es pistis en griego y es una palabra grandísima, tiene mucho significado. Y una de las cosas más claras que quedan en Santiago es que tú crees que Dios es uno, muy bien. Satanás también cree que Dios es uno y tiembla, y los demonios creen y tiemblan porque lo han visto. Pues no solo es decir, bueno, Dios existe. Eso muchas veces eso creemos que es la fe, ¿no? Dios existe. No, fe es una confianza que se desarrolla con la comunión. Ok. Y yo lo ilustro así, ¿no? Estaba un hombre cruzando las cataratas del Niágara, ¿no? Estas cataratas gigantes, y la cruzaba y pasaba y todos le aplaudían. Bravo, bravo. Y él preguntaba, ahora voy a pasar cargando algo. Ay, qué bonito lo pasó. Ahora voy a pasar con una carretilla. Ay, y pasó con la carretilla. Y luego le dijo, ¿quién cree que puedo cruzar de regreso con la misma carretilla? Todos, sí, yo, pasa, cruza. ¿Quién quiere subirse a la carretilla? Nadie. Nadie. Entonces, yo creo en Dios hasta que tengo que perder algo por esa creencia. Wow. Y eso es lo fuerte, ¿no? O sea, ¿qué estoy dispuesto a perder por ganar a Dios? Y esa es la clave de la fe. Que cuando la fe que yo tengo la tengo puesta en la respuesta de Dios, en que Dios me va a dar lo que quiero, entonces no es fe en Dios, es fe en lo que yo quiero. Wow. La fe en Dios, es decir, fe en que me lo des o no me lo des, yo te voy a seguir amando y te voy a seguir sirviendo. Esa es la fe bíblica. Es la fe bíblica. Bueno, ahora, no sé si nos va a dar tiempo en este bloque, en esta sección, dar respuesta a esta pregunta, pero me has llevado a otra parte especial que sin duda alguna a más de uno de nuestros amigos que nos están escuchando están pensando esto. Porque si Dios existe realmente, si Dios es bueno, como lo hemos visto, como ya lo hemos compartido en otros episodios, entonces, a ver, que Dios existe, eso no es, no entra en tela de juicio. Sabemos que existe y que Él está ahí. Pero si es tan bueno como lo hemos mencionado, si es tan bueno y conoce el corazón, la vida de todas las personas, sabe lo que necesitamos. Si es eso, ¿por qué permite que la vida de muchas personas se tenga que derrumbar? Bueno, ahí viene la historia de Job, ¿verdad? Siempre tenemos que volver al ejemplo más duro. Dios permite que ocurran ciertas cosas porque Él conoce nuestra fe. Cuando nuestra fe no está lista, entonces esos ataques no vienen de Dios, sino vienen de Satanás. Entonces tenemos que entender este componente de que hay cosas que ocurren en la vida que no son la voluntad de Dios. Y eso es muy complicado de entender. Porque hemos agarrado eso de que no cae una hoja sin que Dios, pero no está ni en la Biblia esa frase. Hay cosas que Dios no quería que pasaran. Pero pasaron. Por ejemplo, no quería que cayera Adán y Eva. No quería que su pueblo se fuera a Babilonia. No quería que muriera la gente. No quería que los bebés sufrieran. No quería que el mundo se destruyera. ¿Por qué pasaron? Y esa es la pregunta que más ha tambaleado la fe cristiana. Por eso tenemos que dedicar, yo creo, un momento de un segmento para contestarla, siempre poniendo el primer paso en decir, tengo que conocer a Dios y dejarle que Él me enseñe. Ok. Conocer a Dios y dejar que Él me enseñe. Bueno, nos va a dar más respuesta a esta pregunta, pero quiero dejarle con esta otra. ¿Es posible recuperar entonces la fe después de haberla perdido por causa del sufrimiento? Amigo, ¿te gustaría conocer esa respuesta? Bueno, vamos a dejarle esa tarea al pastor David
para que Él nos la conteste después de esta pausa. Mientras, te invito para que tú también nos hagas tu pregunta y te comuniques al 826-161-2213. Regresamos en un momento. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Estamos de regreso ya aquí con ustedes, queridos amigos, en tu programa Decide Vivir Feliz. Abordando un tema, wow, interesante, especial también, ¿verdad? Hemos hablado de cómo aferrarnos a las cosas, a la fe, cuando todo está perdido. Es fe, dice la Biblia, la certeza de las cosas que esperamos, pero no podemos ver. ¿Tienes duda de ello? Vamos a seguir explorando más acerca de este tema. Pero quiero invitarte, amigo, por favor, tienes una pregunta, un comentario, háznoslo saber al 826-161-2213. Queremos conocer tus opiniones, tu comentario. ¿Qué piensas tú acerca de la fe? ¿Tú qué crees de eso? ¿Tú tienes fe? ¿Crees en Dios? Danos un like o un comentario. Pero también, si estás interesado en conocer más de las citas que ha estado mencionando nuestro amigo el pastor David aquí en este programa, pues bueno, comunícate al 826-161-2213, que te daremos la guía para que tú puedas comprobar esas citas que él ha estado compartiendo y ver de dónde las está tomando, cómo las está leyendo, para que tú también las tengas en casa. Pastor, qué interesante tema. Nos fuimos con una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Que estaba dando respuesta. ¿Por qué permite que la vida de muchos se derrumbe? Dios, ¿por qué permite que pase eso? Si Él es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que realmente existe. Sí, es la pregunta del millón en la iglesia cristiana. Herbert Maccabee, un autor, decía que al menos en la tradición occidental nada afecta más nuestra actitud hacia Dios que el hecho de que exista el dolor y el mal. O sea, es lo que más nos afecta. La forma de entender a Dios nos afecta el hecho de ver sufrir a los inocentes, los animalitos, el dolor, el pecado, la muerte. Y ya desde el siglo IV, Epicuro, un filósofo, decía, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal? Y no, si es porque no es bueno. Entonces, si es bueno, ¿por qué no quiere entonces o no puede? Y si no es capaz ni quiere, entonces ¿por qué es Dios? Entonces, ese es el dilema de Epicuro, siempre ha estado ahí en la iglesia cristiana. ¿Y cómo responde la Biblia? ¿Cómo responde Dios? Bueno, Dios en resumidas cuentas, nos muestra que hubo un gran conflicto en el cielo. Nos muestra que Él nos hizo libres para poder amar, porque para que exista el verdadero amor, tiene que haber libertad. Libertad, padre. Si se casaron con el suegro con un machete en la mano, lo más seguro es que no fue por amor. Entonces, para que exista el amor verdadero, tiene que haber verdadera libertad. Y lo que nos enseña la Biblia en el Salmo 74, 77, 104, Proverbios 8, Job 7, 38, Habacuc 3, Isaías 17, Jeremías 51, es que Dios está en un conflicto contra el mal. Que esa libertad, un ser aprovechó esa libertad para rebelarse y que realmente hay una guerra. Y que nosotros nos metimos de colados porque la serpiente que engañó a Eva nos hizo meternos al conflicto que no nos tocaba. Okay. O sea, muchos creen que el pleito es Dios conmigo y que yo tengo que reconciliarme, hacer las cosas bien con Dios. Hacer las paces con Dios. Sí, ¿no? Hacer las paces con Dios, pero no, el pleito no lo tiene conmigo. Hay un conflicto entre Dios y Satanás. Ahora, ¿qué nos dice eso? Por eso el libro de Job es tan importante, porque fue uno de los primeros en ser escrito. O sea, a la par de Génesis se formula el libro de Job. Tiene el hebreo más antiguo, se llama paleohebreo, el que se usa en el libro de Job.
Ok. Entonces, teníamos que leerlo al principio de la Biblia, porque ahí ustedes pueden ver en los primeros 2 capítulos cómo Dios tiene un pleito con este sujeto, con este Satán, que en hebreo es con este adversario. Ahora, ¿qué pasa? Job se le derrumba la vida, aparentemente, porque dice Dios, no le toques su vida. Su vida. Hay algo que voy a Toca dejar. todo menos. Todo, y espero que nadie tenga que vivir esa experiencia, pero hay algo que dice esto no, porque Job va a ser un profeta y nos va a hablar a todos los demás seres humanos que vamos a tener que perder algo. Y en esta tierra, en esta vida, nadie la va a pasar sin derramar lágrimas, sin perder algo y sin perder a alguien. Tarde o temprano, esta vida, el pecado, este enemigo, produjo un sistema que hay aquí actualmente en el que el dolor, el sufrimiento y la muerte son inevitables. Wow. Y entonces es donde entra la fe. Porque ustedes sigan el libro de Job y llega un punto en el que Job desesperado dice, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Y Dios dice desde el principio, no hizo nada. No has hecho nada. Tú no fuiste y yo tampoco soy. Es este mugroso que nos está metiendo la pata a todos. Pero al final del libro Dios le dice, ¿pero qué crees? ¿Quién le da de comer a los cervatillos? ¿Quién hace que llueva? ¿Quién puso las bases de la tierra? ¿Quién puso las estrellas en el cielo? ¿Quién tiene el control? Entonces le dice a Job, tranquilo, Job. Sé que esto duele hasta el tuétano. Yo estoy al control. Y yo estoy al control. Y le dice algo muy importante porque nosotros muchas veces le pedimos a Dios el por qué. Pero los porqués no sanan. O sea, si me dice, si yo me caigo, ¿no? Está el niño corriendo, ¡ay! Se tropieza y se pega. Y la mamá le dice, ¿ya ves? Por andar de... Te lo dije. Te lo dije. Eso no le sana al niño, eso no le quita el dolor. Llega la mamá y lo abraza y le dice, tranquila, esto va a pasar. Esto va a pasar. Eso es lo que hace Dios con Job en el libro. No le explica, jamás le explica los porqués, porque los porqués no nos sanan. No. Que digan, mira, te voy a explicar por qué se murió tu mamá. Es porque más adelante iba a pasar esto. Ese porqué no sana. Lo que hace Dios es venir y abrazarnos y decirnos, tranquilo, esto va a pasar. Wow, la pregunta que venía acompañada de esa pregunta con la cual nos fuimos era, ¿es posible recuperar la fe? Esto que acaba de mencionar, bueno, Job, ese ejemplo que pone sobre la mesa, lo perdió todo. Así es. Todo por completo. Incluso esa parte cuando la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, pero ¿es posible recuperar la fe después de haberlo perdido, de haber perdido la fe por causa de un sufrimiento? Va a sonar extraño, pero yo creo que es más fácil tener fe cuando hemos perdido todo que tenerla cuando tenemos todo. Jesús lo dijo con palabras mucho más elegantes. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona que tiene todo. Tiene su fe puesta en todo lo que le rodea. Tiene su fe puesta en su familia, tiene su fe puesta en sus riquezas, tiene su fe puesta en sus casas, en su trabajo, pero cuando lo pierdes todo, entonces solo te queda Dios. Dice un salmista, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti, Señor? ¿A dónde voy a buscar? ¿En quién busco confianza? Entonces, el momento cuando nosotros realmente nos golpea, y a todos nos va a pasar. O sea, yo conté la experiencia del principio de mi ministerio, pero a lo largo del ministerio llegaron puntos. Ha habido muchas, ¿no? Sí, en los que hay lágrimas y hay sufrimiento y hay pérdidas y uno voltea a decirle a Dios, ¿y qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No habíamos quedado en algo. Yo te daba mi vida, yo te servía. No, tú me llamaste. Y tú me cuidaste, tú me trajiste aquí, luego me metes en un lío. Y eso es lo que decía Job. O sea, uno lee Job y Job le dice, tú me vas a matar. O sea, le está echando la culpa a Dios de que lo está matando. Entonces, pero pasa algo muy interesante en el libro de Job. Dice, aunque él me matare, yo en él esperaré. Porque no tengo nada más. Bueno, esa parte es importante también, sí, claro. Porque ahí cuando él expresa y dice, aunque él me matare, yo pues, en él esperaré. Yo en él sigo esperando. Pero ahora surge entonces aquí otra pregunta. Y amigos, yo dije al principio del programa que queremos ser
contundentes, directos, sinceros con esto, con este tema de la fe. Y es importante, amigo, que pongamos mucha atención a estas respuestas, porque ¿cómo diferenciar entonces en una fe real y una fe condicionada? Porque puede ser, claro. bueno, por esto yo voy a confiar en Dios. Sí, sí. Pero ¿cómo puedo diferenciar que la fe que estoy teniendo es realmente, Genuina. no es condicionada? Sí, que es muy importante la respuesta porque me acuerdo que durante la pandemia nos hallamos con una dama que su hijo tenía el COVID y ella nos dijo, si mi hijo se sana, yo voy y me bautizo en su iglesia. ¡Wow! Entonces le dijimos, hermana, mejor no prometa nada, mejor así déjenlo. Porque si es como un matrimonio. ¿Qué decimos cuando se casan? En la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Eso es amor. Y Dios quiere que lo amemos. Por eso el primer mandamiento fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el amor verdadero no depende de que nos den lo que queremos. Muchas veces tenemos que ver una fe genuina a través de la eternidad. Cuando la fe empieza a ver más allá de la muerte, más allá del sufrimiento, o como lo decía aquí Hebreos 11, que justo es el texto que ya había citado, la fe es la convicción de lo que no se ve, hace una lista de gente que por la fe hizo grandes hazañas y abrió el mar y cerró bocas de leones, pero se nos olvida cómo termina la lista. Fíjense cómo termina Hebreos capítulo 11, versículo 36. Después de decir todos los que hicieron grandes cosas con la fe, dice, otros sufrieron burlas y azotes. Fueron encadenados, echados en cárceles, apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos, cubiertos de pieles, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Así, wow. Anduvieron sin rumbo porque confiaban en la Jerusalén de arriba. Excelentes respuestas, comentarios, pero me llama la atención este mensaje aquí. Es fuerte. Dice, yo no necesito fe. Solo necesito soluciones. ¿Qué le respondemos a eso? Okay. Yo no necesito fe, necesito solución. ¿Para qué quiero la fe si tengo las soluciones? No, o sea, sí, ¿no? Dice él, yo no necesito fe, solo necesito soluciones. Lo que quiero es que me cumplan. Que me cumplan. ¿Qué le respondemos? Bueno, tus soluciones se van a acabar. Y a esto voy. Yo pido que se sane a alguien, ¿no? De mi familia. Se va a sanar. Dios puede hacer el milagro. ¿Y luego qué va a pasar después de 80 años? Yo pido que se arregle el crédito que debo, ¿no? Ok, se arregle. ¿Y qué va a pasar? Que sigue, ¿no? Que sigue. Porque al final, aunque encuentres todas las soluciones a los problemas de tu vida, la vida se acaba. Uh-huh. Sí, ahí llega. Ahí llega. Y ahí es donde la fe se convierte en algo más que las soluciones que nos propone nuestro amigo. Ok, tus soluciones son temporales. La fe es permanente. Es permanente. Las soluciones son terrenales. La fe es celestial. La fe es la que hizo que estos hombres sufrieran porque sabían que había algo más allá de su muerte. La fe es lo que nos hace confiar en que Dios tiene un hogar bello, hogar más allá del sol, como cantamos los cristianos. La fe es lo que me permite ver las cosas con una nueva dimensión. Otros ojos. Otros ojos. Por eso Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a él. Pero, agrega un pero, conforme al propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ahí mismo dice, porque Dios a los que llamó, predestinó, a los que predestinó, glorificó. Su propósito no es temporal, no es momentáneo, no es terrenal, es eterno, es celestial. Entonces, la fe te va a hacer que cambies el chip y que dejes de ver las cosas a 80 años de distancia, que dejes de ver las cosas a través de los créditos y el dinero y te fijes en cosas eternas.
pero solo a través de la fe se puede cambiar esa mirada. Sí, pensar en lo que tienes ahorita, confía, aférrate a lo que tienes ahorita, que de lo demás Dios va a proveer, ¿no? Exacto. Mientras leía esto, recordé una ocasión que salimos con nuestros hijos a repartir unas tortas a la calle. Y cuando llegamos a un semáforo, los niños estaban entregándole la torta a los pequeñitos que andaban ahí. Y uno de ellos dijo, sí, hoy ya tengo. ¿Y mañana? ¿Y mañana qué? Y me quedé así, qué ¿no? dolor. O sea, hoy sí tengo que comer. ¿Y mañana? Por eso lo más importante que tenemos para compartir es a Jesús. A Jesús. Amigos, estamos hablando de este tema. ¿Cómo encontrar esa confianza en aquello que no ves, pero está ahí para ayudarte? Sigue con nosotros en este programa porque vamos a venir al cierre de este bloque, de este episodio, de una manera importante. ¿Cómo encontrar sentido en medio del caos? Vamos a dar respuesta a eso porque es lo que todos estamos viviendo. Posiblemente tú estás pensando ahorita, sí, tan fácil decirlo que tengas fe. Tan fácil decir que Dios me ama, que Dios va a proveer, que Dios me va a restaurar. Pero, ¿cómo recupero al ser que ya no está? ¿Cómo recupero aquello que he perdido? Si esa es tu pregunta, si eso es lo que tú tienes en tu mente cuestionándote en este momento, por favor, no te vayas, no le cambies. Quédate con nosotros porque viene el cierre de este episodio en donde podremos conocer esos métodos, o mejor dicho, esa clave para que tú puedas mantener tu fe activa con el Dios Todopoderoso. Si tienes una pregunta, una duda, aquí está la línea abierta. 826-161-2213. Me gustaría conocer qué piensas tú de esto. Continuamos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. ¿Cómo encontrar sentido en medio del caos? Esa fue con la pregunta que nos fuimos a corte hace un momento, amigo. Gracias por continuar aquí con nosotros. Gracias que mandaste tu pregunta, mandaste tu comentario. Estaremos dando respuesta a cada uno de ellos. Y bueno, quiero avanzar porque viene el cierre de este episodio y es importante, amigo, es importante que tengas listo ahí tu lápiz, tu papel para que anotes a detalle la cita bíblica que posiblemente nos van a compartir, porque todo esto es con un escrito está, un fundamento que está en la Biblia. Tú puedes tener la tuya al 826-161-2213. Estamos cerrando ya, Así es. pastor, este episodio. Y bueno, una de las mayores luchas, lo hablábamos fuera del aire, una de las mayores luchas humanas es encontrar sentido en el dolor. Que podamos encontrar ese sentido en el dolor. Ahora, cuando alguien sufre una gran pérdida, normalmente lo que decimos, Dios tiene un propósito. Ah, sí. Dios tiene un plan para eso, Es la ¿no? forma más... Y es la forma, no sé si sería la más fácil de salir, Ujú. o lo decimos en automático. Ujú. No sé qué pasa, porque en lo personal, pues me ha ocurrido, ¿no? Sí, todo. Le comentaba hace un momento, me ha tocado estar cuando la persona deja de respirar, vas y abrazas a la persona y Dios al control. Sí. ¡Wow! Pero yo siempre me he dicho después, ¿por qué dije eso? Si Dios está al control, ¿por qué permite ¿Por que qué pase permitió esto, que no? pase? Entonces, pastor, esa es una lucha que todos tenemos humanamente, encontrar sentido en el dolor. Sí, y lo que mencionas es la clave de todo, porque si tendemos, como dice el libro de Job,
o fue culpa de él y algo hizo y pues ni modo, te tocó. Esa es otra parte Otra que les forma digo. más horrible que espero Sí, que sí, nadie sí. use en el Sí. panteón, ¿no? Sí, he visto familias que de repente dicen, ay, tú, porque no llevaste a mi tía al médico, por eso. Pero bueno, espero que no ocurra eso. No pase eso. Pero o eres tú o es Dios. Y por eso el libro de Job nos dice, hay un tercer agente aquí. Ujú. Hay un tercer agente que provocó que hubiera muerte y dolor y sufrimiento. Y cuando a Jesús lo ejemplificó con una parábola del trigo y la cizaña y dice, Dios sembró un trigo perfecto, un lugar maravilloso, pero vino el enemigo y sembró cizaña y crecen juntos. Y si cortamos la cizaña, no. Tranquilos. Hay a su tiempo, todo a su tiempo, porque tiene que dejar bien claro Dios qué hizo Satanás y qué hizo él. Entonces nosotros no debemos de dar propósitos divinos a la existencia del dolor y de la muerte. Dios puede cumplir sus propósitos sin el dolor y sin la muerte. Al contrario, en la Biblia la muerte es un enemigo de Dios. Ujú. Y entonces, ¿cómo le hallamos el sentido? En vez de decir que es un plan de Dios matar a nuestros seres amados, debemos decir, como dijo Jesús, un enemigo ha hecho esto, pero el plan de Dios es resucitarlos. Y ahí es donde cambia. Y miren, quiero que pongamos mucha atención porque esta es la clave del sentido. Job. Volvemos a Job, Volvemos porque con Job. nadie le fue peor que Job. Job, a mitad de sus discursos, a la mitad de este diálogo que está teniendo con sus amigos, que más que diálogo parece pleito, Job se encuentra con una declaración de fe. Hay tres. La primera ya la dijimos, que es, aunque Dios me matara, yo en él esperaré. Hay otra en el capítulo 16. Y esta es la gran declaración de fe de Job. Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final va a triunfar sobre la muerte. En algunas versiones dicen, se levantará sobre el polvo, va a vencer la muerte. Porque levantarse y resucitar es la misma palabra. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Yo seré quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume mis entrañas. Cuando estaba seguro Job que se iba a morir, cuando había presenciado la muerte de sus hijos, cuando lo había abandonado su esposa, había perdido todas sus riquezas, había perdido a sus amigos porque lo estaban criticando y lo estaban maltratando, había perdido su salud. Entonces Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y es que en medio del dolor, el sentido es Cristo Jesús. Okay. Y nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Y eso hace toda la diferencia, porque yo puedo poner mi fe en cosas o en resultados, o como decía, yo quiero respuestas, yo quiero soluciones. Yo puedo poner mi fe en las soluciones. Pero cuando tú pones tu fe en una persona, y no una persona normal, sino una persona divina como es Cristo Jesús, en alguien que nos puede entender, que pasó lo mismo que nosotros, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado, que se compadece de nosotros, que sabe lo que es sentir el dolor de perder un ser querido, que sabe lo que es sentir el dolor de la enfermedad, del cansancio, que sabe lo que es morirse, porque Jesús dice, yo estuve muerto. La muerte. Entonces, ahí es donde las cosas cambian hacia el sentido. Cuando yo pongo mi fe en alguien, no en algo, porque ese alguien me puede abrazar, ese alguien me puede contestar, ese alguien me puede acompañar. Y es Jesús el único que le puede dar sentido. Mire, quisiera llevarles a Colosenses, pues el otro gran texto del sentido. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Jesús es anterior a todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y por medio de Él forman un todo coherente, dice la palabra de Dios en Colosenses 1:17. A través de Jesús, solo viendo a Jesús, solo conociendo a Jesús, las cosas tienen sentido. Y hay otra forma de verlo.
el dolor nuestro tiene que tomar cruciformidad. Cuando tú sientes que estás sufriendo una injusticia muy grande, ve a la cruz y te vas a dar cuenta de una injusticia aún más grande que la que estás viviendo. Cuando sientes que te están tupiendo tus amigos, ve a la cruz y vas a ver cómo los discípulos abandonaron a Jesús cuando más lo necesitaba. Cuando sientes que estás sufriendo mucho dolor, ve a la cruz. Cuando sientes que estás muy solo, muy cansado, muy agobiado, ve a la cruz. Ve a la cruz. La cruz le va a dar un nuevo sentido a tu dolor, a tu sufrimiento e incluso a la muerte. Wow. La cruz era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de oprobio, era algo horrible. Es como si nosotros tomáramos una imagen de una silla eléctrica, eso sería, ¿no? Y hoy, ¿qué hay arriba de cada tumba de aquí en el mundo occidental? Sí, y es interesante, me gustó mucho la forma en lo que presentaste, ¿no? Pon tu fe, tu confianza en alguien, pero alguien celestial. Así ¿sí? es. Quiere decir entonces con esto que no es decir yo confío en esa iglesia. Ajá. Voy a ir a esa iglesia porque ahí hay sanidad. O en ese pastor. O voy a confiar en ese pastor que él venga y ore por mí, porque cuando él ora hay sanidad, ¿no? Eso me llevó porque muchas veces ocurre eso, sucede eso. Quieres encontrar la solución o crees encontrar la solución en un ser humano. Así es. Pero por lo que acabas de decirnos, sí es un ser, sí es una persona, pero divina. Así es. ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar sentido en medio del caos? Pues buscar al dueño de esta vida que es Dios. Sí. Ahora, hemos hablado de la fe y el episodio de hoy estaba centrado, ¿no? en cuando todo tiembla, cuando todo se derrumba. ¿Dónde está tu fe? ¿no? Ya hemos visto en qué está puesto, en quién confías. Hemos hablado de que hay que ponerla en Dios. Pero entonces, si nosotros hemos puesto eso en Dios, confiamos en Dios, ahora, ¿cómo nosotros, cuando tiene una pérdida, y decía yo hace un momento, todos les decimos, mira, Dios tiene un plan y hay una solución, pero entonces vamos a ir un poquito más allá. ¿Cómo convertir una crisis o ese caos que está ocurriendo en una oportunidad, pero para poder crecer? Bueno, muy buena pregunta. ¿Cómo transformamos nuestras crisis en oportunidades de crecimiento? El libro de Job termina con Job diciendo, yo hablaba cosas demasiado grandes que no entendía. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En las crisis hay tres cosas que yo puedo ver que pueden convertir nuestras crisis en oportunidades. En las crisis vemos a Dios más claramente. Una persona que ha perdido a un ser amado entiende el corazón de Dios. Entiende el dolor cuando Dios vio a su hijo morir en la cruz del Calvario. Comprende, compartes primero. Lo vemos más claramente. Segunda clave de nuestras crisis para convertirse en oportunidades. Entrégale tus crisis a Jesús. Tus lágrimas en las manos de Jesús se convierten en sanidad para otros. Tus fallos en las manos de Jesús se convierten en testimonio. Tu dolor en las manos de Jesús se convierte en un bálsamo para el que está sufriendo. Dios toma a nuestro dolor y aunque no era su propósito y no era su plan que suframos, dice, dámelo. Y yo voy a asegurarme de que no se desperdicien esas lágrimas, sino que tengan una utilidad. Y por eso Dios nos manda, tú sabes lo que es llorar, ve y consuela al que está llorando. Tú sabes lo que es perder a un ser querido, ve y háblale a otro ser querido. Y la última clave es lo más valioso que tenemos, y por eso la fe nos hace transformar nuestra visión, es nuestro carácter, lo que somos nosotros. Eso es irrepetible en el universo. Tú eres de una forma que nadie más es como tú. Y la forma en que tú eres tiene que ser moldeada
Ok. Y la única forma de moldearla es a través de transformar el carácter. Y el mejor momento para hacer cambios es en las crisis. En el dolor. En el dolor. Y cuando nosotros en el hospital, cuando llega alguien enfermo, de pronto se da cuenta y empieza a valorar las cosas que no valoraba antes. Y empieza a cambiar sus hábitos como no los cambiaba antes. Cuando el doctor le dice, se acabó la Coca-Cola, se acabó el refresco, se acabó el azúcar. Y entonces ahí es cuando les cae el 20 y podemos hacer cambios fuertes. Entonces, así es como nosotros transformamos las crisis. Oportunidades para cambiar nosotros, oportunidades para ayudar a otros como testimonio, como claves, y oportunidades para ver más de cerca a Dios. Bueno, pues ahí está, amigos. Oportunidades que debemos de ocupar, utilizar para cambiar. Ahora, doctor, estamos ya llegando al cierre de este programa, pero posiblemente tenemos a una amiga, un amigo que nos está escuchando, que nos está mirando, que en este momento siente que su vida se está desboronando. En este momento está pasando por un caos, por una crisis tremenda. ¿Cuál sería lo primero que debería empezar a hacer si esa es su situación? ¿Qué le diríamos? Para ir poniendo ya lo vimos, ya nos lo explicó con ejemplos bíblicos, experiencias propias, pero ahora, ¿cómo debe de empezar? Esa persona que hoy siente que todo se está desmoronando. Dice ahí, había un tabloncito ahí de esos de decoración de casa. Cuando ya no puedes estar de pie, arrodíllate. Cuando ya no puedes más, deja de intentar luchar tú solo. Deja de intentar resolver las cosas tú solo. Deja de seguir caminando solo. Y llega a los brazos del buen pastor que es Cristo Jesús. Entrégate a Jesús, suéltale todo lo que tienes. ¿Por qué tienes que seguir intentando tú con tus fuerzas arreglar, tú con tus fuerzas encontrar sentido? Mejor ve de rodillas a Jesús y dile, aquí está todo lo que traigo. Aquí están todos mis problemas, todos mis fracasos, todos mis errores, todo lo que traigo encima, toda mi tristeza, todo mi dolor. Ahí está Jesús. Okay. Y en oración, entrégalo, suéltalo. Si estás enojado, dile, estoy muy enojado porque pienso que no me escuchaste. Estoy cansado, estoy agotado. Suéltalo todo. Y yo les aseguro que si confían en Jesús, su fe va a tener una respuesta celestial. Wow. Pero vayamos con fe y soltemos todo a Jesús. Y recuerden, la fe es en Él, no en las soluciones, no en esto, en Él. No en una religión. No en una religión. Es que ahorita que estabas dando esta respuesta me acordé, no recuerdo quién lo dijo, en quién lo escuché, pero dijo, la solución a tus problemas está a 35, 40 centímetros del suelo. Así es. De tu rodilla, lo que mide tu rodilla al suelo, ahí está la solución a tu problema. Interesante. Gracias por estarnos acompañando. Pero si tuviéramos que enumerar en 3 pasos para poder poner nuestra confianza o para poner la base en donde debe de estar nuestra fe, ¿cómo lo enumeraríamos? ¿Cuáles serían esos 3 pasos para llegar ahí? Primer paso de la fe, a orar. Ir a soltarlo todo a Jesús. Okay. Segundo paso, escuchar. Ahora hay que dejar que Él responda. responda. Escúchalo y para eso hay que abrir la Biblia. Y el tercer paso, confiar. Ahí es decir, Señor, ya te escuché, ya te hablé, espero. Y como dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Entonces, a esperar. Orando, escuchando y confiando. ¿Con qué mensaje quiere despedirse esta tarde de la audiencia, nuestros amigos que están aquí, atentos, escuchando, y de todos aquellos que han dejado sus mensajes? Pues nos quedamos con las palabras de Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Jesús está vivo. Háblale, escúchalo, conócelo. Él vive. Él vive. Y al fin Él me levantará. Y al fin Él va a ganarle a todos tus problemas, va a resolver todos los conflictos que tenemos, no quizás en esta tierra, pero al final lo va a resolver todo. Ok. Pastor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado hoy en este programa. Sin duda alguna,
va a ser de bendición para nuestros amigos, ha sido de bendición para nuestros amigos que nos están escuchando y aquellos que van a escuchar este programa después en alguna repetición, en alguna ocasión, lo van a volver a escuchar, seguirá siendo de bendición. Espera. Gracias y que cada uno podamos tener puesta nuestra fe en Dios. Gracias a Dios y gracias por la invitación. Amigos, ¿en dónde está puesta tu confianza? Decíamos al principio, cuando todo tiembla, ¿dónde está tu fe? Después de haber escuchado este episodio, yo esperaría que tu fe esté puesta en Dios, que tú creas en Dios. Posiblemente has probado de muchas maneras, pero amigo, quiero llevarte a esa experiencia que vivió aquella mujer que por 12 años había intentado y había luchado por muchas formas de ser curada. Sin embargo, no lograba tener nada, pero escuchó de que alguien llamado Jesús pasaría por ahí y dijo, voy a probar con él, porque si tan solamente toco su manto, seré sana. Hoy, tú también escuchaste en el programa Decide Vivir Feliz los consejos del pastor David Murillo. Escuchaste. Y él dijo, y él habló y él comentó que en la Biblia hay un Dios que está ahí para ayudarte. ¿Te gustaría probar? ¿Te gustaría intentar con él? Ten fe en él. Mira, hay una cita en la Biblia, en Mateo capítulo 21, versículo 22. Todo lo que pidieres creyendo, Él lo va a hacer. Así que hoy, al terminar este episodio, por favor, si apagas tu celular, el radio o por la plataforma que nos estés mirando, antes de hacer otra cosa, ve y busca a Dios y pídeselo, creyendo que Él lo va a hacer. Decide hacerlo y tu vida va a cambiar. Amigo, te invito para que compartas este programa con tus amigos, con tu familia, porque ahí es el inicio de todo. Pon tu fe en Dios y Él lo va a hacer. Recuerda, ¿quieres conocer más de estos episodios? ¿Quieres conocer el episodio anterior porque no lo viste? Bueno, entra a www.esperanzamexico.com y ahí conocerás más de nosotros. ¿Quieres seguir teniendo más contenido de este y poder llevarlo a donde quiera que vayas? Descarga nuestra aplicación como Esperanza México Radio de manera gratuita y ahí podrás seguir escuchando este contenido. ¿Quieres tener contigo una guía de estudio de manera gratuita para que conozcas más de este Dios todopoderoso? 826-161-2213 y recibirás la tuya de manera gratuita. Soy tu amigo Jaime Armas y quiero decirte que con Dios lo mejor está por venir y te invito que me acompañes en el próximo episodio. Te espero.